Buenas noches y bienvenidos. ¿Se acuerdan de aquellos 100.000 millones que nos iban a llegar de Europa, que nos iban a salvar de todos los males, aparte de arreglarnos el sistema financiero, que tanto se discutió de todo lo que nos iban a pedir y entonces no nos los dan porque no cumplimos nada, porque quieren asfixiarnos, porque quieren matarnos? Bueno, pues la cosa se ha quedado en 37.000. Hoy nos lo ha cantado el comisario Almunia y ha dicho algunas cosas importantes. Por ejemplo, esos 37.000 millones que van a ir prácticamente a 4 entidades, la que más se lleva es Bankia. Bueno, pues algunas de estas entidades no van a poder dar créditos a los promotores del ladrillo. Tienen que dar crédito a las familias y a las empresas. Solo van a poder operar en su territorio original, en el de origen, no yo donde se hayan expandido, sino de donde eran. Si eran gallegos, en Galicia; si eran madrileños, en Madrid. Y bueno, alguna cosita más sobre los sueldos, sobre cuánto tienen que cobrar, en fin, que les van a marcar bastante, pero claro, de ahí a los 100.000 millones que nos iban a dar, pues ya les digo que se ha quedado en 37.000. Y luego, claro, la parte negativa, porque nada es gratis. ¿Qué tienen que hacer estos bancos? Pues un ajuste de plantilla y un ajuste de oficinas, que por ejemplo en el caso de Bankia, que es el que hoy hemos conocido con pelos y señales, es un 30% de oficinas y 6.000 puestos de trabajo. Bueno, pues estas son las condiciones que ya sabemos que nos ha puesto Europa. Dicen que el 12 de diciembre nos dan el dinero, espérense que lo veamos todavía, y después comentaremos y analizaremos si realmente nuestros dos analistas de hoy, economistas, periodistas, creen que de verdad ese dinero es ya suficiente para acabar con esta pesadilla de la reforma del sistema financiero y si de verdad pues servirá para eso, para que fluya el crédito, pueda haber algo de inversión y por tanto algo de empleo que contrarreste los miles de personas que se van a ir a la calle. Y aparte de esto hablaremos de algún otro asunto, algún informe bastante malo, previsiones de la OCDE, por ejemplo, para el año que viene, que bueno, eso de que como Rajoy dice que 2013 ya ha pasado lo peor, pues no lo ven así en otros lugares, y de todo eso hablaremos hoy. Así que vamos primero con algunos datos que realmente tampoco son especialmente buenos. Por ejemplo, les cuento que las hipotecas constituidas sobre vivienda encadenan 29 meses de caídas. Se renueva y amplía el Fondo de Rescate de las Comunidades Autónomas, el famoso FLA. También que el déficit del Estado ha caído por segundo mes consecutivo, aunque la OCDE empeora las previsiones para España. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ha caído más de un 32% en septiembre respecto al mismo mes de 2011. Con este retroceso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan ya, como les decía, 29 meses de caídas consecutivas. No obstante, en tasa intermensual, es decir, septiembre respecto a agosto, las hipotecas han aumentado 4 décimas, aunque es el menor incremento mensual registrado en un mes de septiembre. La cifra total de hipotecas sobre viviendas es la segunda más baja de toda la serie histórica. El déficit del Estado se ha reducido por segundo mes consecutivo. En términos de contabilidad nacional, ha registrado un déficit de 43.374 millones de euros hasta octubre, es decir, el 4,13% del Producto Interior Bruto. Esta cifra supone un aumento del 9% en comparación con el año anterior, pero se modera ligeramente respecto a los datos de septiembre. En términos homogéneos, el déficit registrado en los 10 primeros meses se queda en el 3,92%. La OCDE nos echa un jarro de agua fría, prevé que la economía española se contraiga un 1,3% este año y un 1,5% en 2013 y que el paro alcance el 27%. Además, este organismo alerta de que si se aplican nuevas medidas de austeridad en España, solo se empeorará el problema. En su informe semestral de perspectivas, la organización explica que el PIB español caerá por el efecto de los recortes de gasto y las subidas de impuestos. Y el Fondo de Rescate para las Comunidades Autónomas, el FLA, sobrevivirá en 2013 y además lo hará con más recursos. El Gobierno lo va a dotar con 23.000 millones, 5.000 más que en 2012, y además continuará aumentando si se agota antes de acabar el año. Hasta el 12 de noviembre, 9 comunidades autónomas han solicitado su adhesión a este fondo y consumirán 15 de los 18.000 millones, 15.000 de los 18.000 millones disponibles.
Bueno, y vamos ya con el análisis de todos estos asuntos, y para eso me acompañan Susana Burgos. Muy buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches. Y el profesor Raga. Muy buenas noches. Bueno, pues ya os he contado, ya lo sabéis además, que nos ha contado Almunia de qué va esto del fondo de rescate, esa línea de crédito para bueno, pues ayudar a que se refinancie y que se sanee el sistema financiero. Al final son 37.000 millones. Después de muchos dimes y diretes, y las condiciones pues ahí están. A mí me parecen draconianas, pero en fin, no sé si el dinero que viene va a compensar esas, bueno, pues esas exigencias brutales. Bueno, yo creo que está todo escrito. La historia de las cajas era esa. O sea, el problema de las cajas es cuando dejan su uniforme anterior para tomar un uniforme bancario en una estructura cuya propiedad no está definida. Que ahí es donde está el gran problema de las cajas de ahorro. Las cajas, en los años 60, por ejemplo, tenían demarcación provincial. No es que en la comunidad autónoma, no podían fuera de la provincia. La caja de ahorros era Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, solo para la provincia de Madrid. Y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia era solo para Valencia. En Castellón había otra, que era la de Castellón, y en Alicante había otra, que era la de Alicante. No podían descontar papel comercial, no podían dar créditos a la industria, solo podían dar a la agricultura, para mecanización, selección de semillas, etc., acceso a la propiedad de las familias, y no podían operar en moneda extranjera. ¿Y ya estaban tan politizadas como...? No, porque ahí es donde está el secreto. Es decir, mientras la caja es una entidad pequeña, de carácter, de dimensión provincial, con todas esas limitaciones, ningún político está interesado en controlarla. Hombre, esto es evidente. ¿Y para qué? Claro. Para ese viaje. Ahora, cuando las cajas, ya digo, para mí el gran error fue cambiar el estatuto de las cajas, cuando se crea la CECA, porque a todo esto las cajas no estaban conectadas entre sí. Una transferencia desde una caja a cualquier otro sitio, banco u otra caja, tardaba como 14 días en llegar porque iba por correo y despacito, ¿no? Entonces, cuando se cambia el estatuto, para mí el problema fundamental es que se cambia el estatuto para tener un estatuto muy, muy parecido a los bancos. De hecho, hacen las mismas operaciones que hacían los bancos, tanto el descuento como moneda extranjera, con todo, empiezan a actuar igual, en la capacidad de créditos la misma, la capacidad de endeudamiento igual. De productos raros. Los productos raros, lo único que tenían era ese capítulo de la función social, que necesitaban una parte de los beneficios, dedicarlos a fines sociales, que los bancos empezaron a hacerlo también en temas de mecenazgo, simplemente por su propia voluntad, o quizá, ¿no?, para lavar su mala fama, ¿no? Pero que al no tener la propiedad definida, porque ¿de quién es la caja de ahorro? De Fuenteovejuna. O sea, nadie es propietario de la caja de ahorros, pues entonces semejante dimensión que empiezan a tomar las cajas es la golosina típica para el político que pueda dominarla. Ya. Bueno, vamos a profundizar entonces en esas cosas que a partir de ahora las cajas que reciben el dinero del Fondo Europeo no pueden hacer, entre otras, por ejemplo, salirse de lo que es la mecánica normal y corriente de un banco. Nada de productos raros, nada de grandes depósitos, nada de preferentes, ni de depósitos para captar dinero. No, usted dedíquese al crédito. ¿Realmente veis que eso va a ser así? Porque esa parte no me parece negativa. No, a mí tampoco. A mí, de alguna manera, lo que me parece que dicta la Comisión Europea es volver a los orígenes, volver a lo que estaba describiendo estupendamente el profesor Raga, a lo que es la caja, que ya no será nunca caja, sino banco, auténtica, porque el problema de las cajas es que se convierten en bancos sin que los políticos que las manipulan les aplican una gestión absolutamente nefasta y que han llevado a la ruina a esas entidades, terminen de convencerse de que realmente son bancos. Ayer en la Comisión de Economía, escuchando a Miguel Blesa, que fue presidente de Caja Madrid, eso tiene otra, o al señor Hernández Moltó, que fue presidente de Castilla-La Mancha, es que ellos seguían, si os fijáis, aparte de la cantidad de perlas que soltaron, que son impagables, ellos seguían instalados en que una caja es una caja. El señor Blesa se comparó con un agricultor al decir que poco más o menos lo que ocurrió en Caja Madrid fue un tsunami
que no se podía prever, una incidencia climatológica, eso de que de repente no puedas cubrir con las provisiones, y el señor Hernández Moltó, pues poco más o menos lo mismo, que llegó a decir que las cajas son muy independientes, que eran muy independientes, y por eso el Banco de España les tenía ojeriza, y por eso se precipitó el Banco de España e intervino Caja de Castilla-La Mancha, que es de hecho la primera entidad intervenida en este país. Hay que tener poca vergüenza. Hay que decir que Hernández Moltó le tiene mucha manía a los gobernadores del Banco de España, porque ya este fue el que a Mariano Rajoy en la comisión famosa del Congreso... Mariano Rubio le decía, míreme a los ojos, míreme a los ojos. Bueno, pues ahora le ha dicho también a Mafo, míreme a los ojos, que por su culpa, y hoy Almunia en eso ha estado bien, ha dicho, aquí los culpables son los que han hecho la mala gestión de las cajas, aunque ha intentado salvar un poco al Banco de España porque también tenía que haber estado vigilante. Ahí le ha faltado el dato este de no querer manchar con su compañero del PSOE, pero vamos, aquí el Banco de España también ha tenido lo suyo. Bueno, esta parte... lo del crédito, que es muy importante para toda la gente que nos ve, ¿realmente les van a marcar para que se dediquen a eso? ¿Realmente lo creéis? ¿Creéis que va a empezar a fluir el crédito? No digo pasado mañana, pero en fin, cuando todo se ponga un poco más en orden. Yo creo que hasta que no dejemos de comprar deuda pública, no fluirá el crédito en el país. Es decir, las disponibilidades líquidas de los bancos se están dedicando a comprar deuda pública que después descuentan en el Banco Central Europeo para poder volver a comprar deuda pública. O sea que esto es... Yo, hasta que eso no se resuelva, no veo canales para fluir. Vamos a oír un momento al señor Almunia, cómo nos contaba esta mañana esto de los 37.000 millones. Las recapitalizaciones públicas para estos 4 bancos son muy amplias. Aproximadamente 18.000 millones de euros para el grupo BCA Bankia, 9.000 millones para Catalunya Bank, 5.500 millones para Nova Caixa Galicia y 4.500 millones para Banco de Valencia. Por lo tanto, el monto total aprobado hoy es de 37.000 millones de euros, a lo cual hay que sumar, como lo dirá, no sé si esta tarde o mañana por la mañana, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, hay que sumar la primera transferencia al Sareb, al llamado Banco Malo, hasta un máximo de 2.500 millones de euros. A ver, una cosa muy importante que te quiero preguntar, Susana. Ha dicho también Almunia, porque a preguntas de los periodistas, que ¿por qué no se había cerrado alguna de estas cajas en vez de inyectarles tanto dinero? Entonces ha dicho Almunia que era más caro el cierre que el dinero que se le ha dado. Pero claro, a lo mejor es ahora. Si se hubiera cerrado hace 2 o 3 años, a lo mejor el coste no hubiera sido... Es que ese es yo creo que ahí está la clave, que estás tocando la tecla, Carmen. Lo que llega tarde, esto es como cuando decimos que la justicia lenta no es justicia, que es algo de perogrullo. En el caso de la economía es lo mismo. El Banco Malo, que ha sido muy eficaz en los países europeos que han recurrido al Banco Malo para sanear sus sistemas financieros, en España llega tarde, con lo cual no cabe pedirle mucho a ese Banco Malo, a esa sociedad 5 años que tarde. Es Sareb. Es que llega efectivamente muy tarde. Es que la crisis empieza no a asomar la patita, sino a dar síntomas fehacientes, por mucho que la negaran los socialistas, en el año 2007. En el año 2012, a finales del año 2012, es cuando creamos el Banco Malo. Ahora ya a lo mejor no nos hace falta, ¿no? Con esto pasa igual. Si se hubiera metido mano, dicho muy coloquialmente, a estos bancos muy enfermos, a estas cajas reconvertidas en bancos después de las fusiones frías y ese engaño y esa estafa absoluta de su momento. Si se hubiera cortado de raíz el problema, no estaríamos hablando ahora de esto. A mí me parece muy bien que se vuelva a decir, oiga usted, Caja solamente puede dar préstamos a pymes, préstamos al por menor a particulares, nada de préstamos al por mayor, nada de operaciones gigantescas, pero por ejemplo, si se hacen excepciones como lo de la reforma laboral, que es otra de las cosas que más nos han podido sorprender a los periodistas. Ha dicho esta mañana Almunia que en el caso de estas 4 entidades nacionalizadas no se va a aplicar la reforma laboral. Léase, lo más importante de la reforma laboral, que son los 20 días por año trabajado en caso de despido. A la pregunta ha contestado no. Y no entonces, ha dicho nada más. Claro, porque es inexplicable. No, y no ha explicado nada. Es inexplicable, pero nos hemos quedado todos con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo que no? Esto implica que, por un lado, el gobierno de Mariano Rajoy no se cree la reforma laboral, clarísimamente, porque si ponemos excepciones en un sector tan importante, pues es que no nos la creemos. Y luego, desde el punto de vista de los ciudadanos,
¿con qué cara miramos, o con qué cara, mejor dicho, nos mira el sector bancario? Que si a mí me despiden de mi empresa, me despiden con 20 días. ¿Por qué al señor de Bankia o al señor de Catalunya Caixa le despiden con 30 o más? Es que es difícilmente digerible. Por eso no ha podido dar un solo argumento el señor Almunia. Yo creo que aparte de que llega muy tarde el dinero y de que este rescate bancario que llevamos tanto tiempo esperando llega tarde, en algunas cosas está bastante mal planteado. Creo, no soy muy optimista. Bueno, vamos a seguir enseguida hablando de esto. También vamos a ir hasta el Congreso, por donde hoy ha habido sesión de control al Gobierno, y hablaremos también de ese informe de la OCDE, pero antes déjenme que les cuente lo que esta semana la Caixa nos sugiere, que son planes para la jubilación. Descubre ahora todas las ventajas de contratar su plan de pensiones con la Caixa. Contrate un plan a su medida que asegure su tranquilidad del mañana y empiece a disfrutar de sus ventajas desde hoy. Porque ahora, tanto si traspasa su plan desde otra entidad como si realiza una aportación, podrá conseguir hasta un 3% en efectivo del importe traspasado o aportado. Le permiten ahorrar a su ritmo y según sus preferencias, y además conocerá el capital generado en el mismo momento de su contratación. Para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, una última intervención sobre este asunto de los 37.000 millones que nos va a dar Europa para el saneamiento del sistema financiero, que le voy a preguntar al profesor Raga, porque yo sé que él lleva mucho tiempo diciendo aquí, la que no funcione que se cierre. Y ahora resulta que no solo no se cierran, sino que o las vendemos a €1 o les damos dinero, o esto es un... Les damos dinero, siempre lo resolvemos todo dando dinero. Pero cuidado, el saneamiento del sistema financiero no son los 37.000 millones. Estos 37.000 son para hacer consolar a 4 pobres que hay ahí, pero 4. El resto del sistema financiero sigue necesitando dinero y ahí está el famoso Sareb al que empiezan a inyectarle ahora y prefiero no saberlo. Pero no estoy en absoluto de acuerdo, y en este recuerdo que has hecho, te lo agradezco, a lo que ha dicho Almunia. Eso de que era más caro cerrar lo que no funciona. Nunca es más caro decir las cosas como son. Nunca. Entonces, ¿qué estamos sufriendo ahora por no haber aplicado esas medidas? Todas estas discusiones de que si los miembros del Consejo se han marchado con un blindaje y con unas pensiones y con un no sé qué, todo eso en un proceso de liquidación de una empresa se resuelve porque se retrotrae al examen de todo lo hecho en los últimos 3 años, invalidando todo aquello que es en beneficio de partes concretas, ¿no? Con lo cual nos habríamos ahorrado esa discusión. Pero aparte, en el momento en que la Caja está, digamos, en suspensión de pagos, ahí hay un problema. La garantía del Fondo de Garantía de Depósitos para las cuentas corrientes, para los depósitos. Depósitos hasta el límite de 100.000 euros por cada titular y por la cuenta en la misma entidad bancaria, y el resto sabrá por qué quería ganar más dinero. Bueno, por cierto, un dato pues bueno, que afecta a muchísima gente y que es pues otra de las exigencias para darnos este dinero, que es, por ejemplo, en el caso de Bankia, los otros todavía no han dicho en qué porcentaje, pero los clientes de preferentes van a perder un 46% y los de deuda subordinada un 14%. Claro. Es decir, que les hacen una quita y bueno, recuperarán la parte del dinero que es el resto del 46% y en el caso de las subordinadas el resto del 14%, que es otra de las exigencias y que ya se venía barruntando que iban a tener que acabar pagando pues bueno, los tenedores de las preferentes, que bueno, el que haya recurrido a la justicia y se haya demostrado, pues aquel que tenía firmado que le devolverían el dinero en el año 7.000, no sé cuántos, claro, pues bueno... pero esos son casos individuales. Para los que no hayan hecho nada en este terreno, pues ya saben que van a tener una pérdida y que la próxima vez a ver si espabilan y nos escuchan a los que les dijimos todos los días que no compraran preferentes. Pero bueno. Tienen una pérdida, pero es dinero en mano, que a día de hoy no tenían absolutamente nada. Es de lo mejorcito del acuerdo que hemos conocido esta mañana. Sí, pero claro, el que tenía ahí pues sus ahorrillos o, en fin, un dinerito, pues ahora se ve con que se le ha reducido a la mitad. Lo primero que tiene que hacer ese cliente bancario que tiene unos ahorritos es optar por la seguridad, no por el rendimiento.
Porque ¿Qué riesgo? Rendimiento es riesgo. Rendimiento alto significa riesgo alto Sí, también. claro. O sea, eso está inventado, ¿no? Ya. Entonces, que opten por la seguridad, porque seguramente que con ese término tan expresivo que has hecho de sus ahorritos, sus ahorritos significa que ya no tienes capacidad de actividad personal para volver a reconstruir esos ahorritos. Ese Por lo patrimonio. tanto, Ya, lo que pasa es que lo también que hay hay- es que conservarlos. Ya, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que vas a tu oficina, el director de la oficina, que es el chaval de toda la vida, o el señor mayor de toda la vida, no sé, el que sea, y tal, y te lo vende, no sé. Bueno, es que Luego hay que ver seguramente los tampoco casos lo sabe. particulares Cuidado. también. A mí me cuesta mucho decir que hay mala fe. A lo mejor la hay, y en muchos casos la habrá habido. Pero muchas veces el empleado de banca, el bancario, que atiende al cliente, como dice, que está ahí toda la vida, posiblemente tampoco tiene muchos detalles sobre el producto que está Pues su vendiendo. obligación es saberlo, ¿eh? Yo no soy tan indulgente Sí. con los empleados de banca. Lo único que se llevaban comisión ¿Y sabes por lo cada que sí producto sabe? colocado. No, ¿sabes lo que sí Claro, sabe? el dinerito a todos nos gusta. Que a primero de mes le decían, oye, No, tienes esto que es, colocar la este mes exigencia- 40 la preferentes. exigencia del objetivo. Claro. Este es el problema. Claro. Y eso depende del de arriba. Pero si no sabía lo que estaba colocando, la porquería que estaba colocando a sus clientes, pues que se hubiera informado. Es que a mí me cuesta trabajo creer que no sabían. Yo Es que la cuando obligación hablo- es saber, ¿eh? Cuando hablo lo de la temas, profesionalidad. Cuando hablo de temas morales, lo importante. dejo para la moralidad. Bueno, pues entonces lo dejamos porque, bueno, lo dejamos. Esto seguirá y seguirá y seguirá y seguirán saliendo cosas y hablaremos mucho más de ello. Pero yo quiero que nos vayamos al Congreso porque esta mañana ha habido sesión de control al Gobierno y, como siempre, pues bueno, Rubalcaba-Rajoy, Rajoy-Rubalcaba, pues de esto es de lo que han hablado. ¿Considera que con sus políticas está favoreciendo el ejercicio del derecho de los ciudadanos? Las políticas que lleva a cabo el Gobierno pretenden sentar bases sólidas para mejorar la actual situación económica, crecer, crear empleo y, por tanto, conseguir mayores ingresos para las administraciones y así mejorar los servicios públicos. Más de 11 meses que lleva usted de presidente del Gobierno, está usted creando dos tipos de ciudadanos. Los que tienen derechos porque pueden pagárselos y aquellos ciudadanos que cada vez lo son menos porque no tienen recursos. Nuestra sanidad era universal y gratuita, cada vez es menos universal y, por supuesto, es muchísimo menos gratuita. Han atacado ustedes a la igualdad de oportunidades, subiendo las tasas universitarias y bajando las becas. Y ahora pone en marcha usted la justicia de pago, que tiene usted que decirles a los españoles que no es una forma de agilizar la justicia, sino de impedir la justicia, puesto que aquellos que no tienen recursos no pueden ir a los tribunales porque no pueden pagar las tasas judiciales. Un Estado que no puede garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas no puede garantizar nada, no puede garantizar desde luego los derechos de nadie. Y cuando uno gasta sin límite, pues se llega a esta situación. Y usted lo sabe. Y usted sabe que hay muchas administraciones españolas que hoy no tienen posibilidad de financiarse en los mercados precisamente por la política de aumento del déficit público que se hizo mientras ustedes gobernaban. Muchas de las afirmaciones que ha hecho usted en esta intervención han sido falsas. La sanidad en España sigue siendo universal y gratuita. La educación en España sigue siendo universal y gratuita. Si la reforma laboral que ha aprobado este Gobierno hubiera estado en vigor a lo largo de estos años, tenga usted la total y absoluta certeza de que no se hubieran perdido en España 3 millones de puestos de trabajo entre los años 2008 y 2011. Bueno, pues un día más vemos que el líder de la oposición hace ahí el totum revolutum. El caso es no reconocer que precisamente estamos donde estamos porque él, que pertenecía al gobierno de Rodríguez Zapatero, pues nos llevó a este agujero. Cogió a un país que tenía un 8% de paro y lo dejó en el 23%, un país con superávit y nos dejó un agujero de las cuentas de 110.000 millones, en fin, y suma y sigue, y ahora, pues claro, es que dice, pero bueno, ¿cuándo van a ponerse en plan responsable? ¿No ve la que le están, cada elección que pasa, lo que les ocurre al Partido Socialista, que ustedes no se los cree nadie, si es que no se cree nadie sus historias y encima no aportan nada nuevo, porque si dijeras, oye, bueno, pues ya está, no el perdón este que han pedido los chavales estos de las bases, que al final acaban dándote, al final te dan ganas de apagar el vídeo porque ya en vez de pedirte perdón te atacan. Y entonces dices, Dios mío, ¿para qué haces esto? Usted es el culpable. Sí, encima te llaman sí, culpable después de pedirte perdón. Una cosa en serio, yo ya no digo que pidan perdón, que no estamos todavía en Navidad ni nada, pero si no es perdón, oiga, pónganse a trabajar.
Pónganse a trabajar con los diputados que tienen y consigan que otra vez alguien en este país se crean ustedes, ¿no? En el caso del PSOE hay que esperar a su conferencia política, hay que ver si son capaces de refundarse, porque en eso están, por mucho que nos lo nieguen. Y estas cosas que hace Rubalcaba, yo le llamo el cóctel Rubalcaba, ¿no? Que lo mete todo en la coctelera, agita y sale el engendro de mezclar la sanidad, que imagino que se refiere a la Comunidad de Madrid y a la patata caliente de la huelga. Claro, Hay 17 centros concertados, centros hospitalarios concertados en las comunidades autónomas gobernadas en el presente y antaño por el Partido Socialista, pero ahora solamente nos fijamos en los conciertos, en la gestión mixta público-privada de la Comunidad de Madrid. Hay que tener cara dura, ¿no? Y luego eso, mete las tasas judiciales. Yo estoy en contra de la ley de tasas de Gallardón. Bueno, la beca, pero no todo lo que mezcles pasa por allí, efectivamente las tasas allí universitarias con las judiciales, porque al final haces que la gente no se tome en serio, lógicamente, esta intervención del parlamentario Rubalcaba, ¿no? No, yo no solo... Yo me la tomo en serio, pero para lo malo. Es decir, considero que me está insultando. Él está suponiendo que yo no recuerdo nada de lo que ha pasado en España el año pasado. Ojo, que no hace falta mucha memoria, Sí, sí. ¿no? De lo que pasaba el año pasado. Él supone que yo todo eso lo he borrado de mi mente, que soy más lelo de lo que realmente soy y que me puede hacer semejante discurso, y yo tomo nota y digo, hay que ver este hombre qué profundidad tiene y cómo me ha cómo crucificado. cambiarían las cosas con Rubalcaba. Cómo ha crucificado la Rajoy. Pero ¿cómo puede? Es que cuando uno no se estima a sí mismo, este es el problema. Porque si se estimara a sí mismo, habría dimitido en su propio partido para que hubiera otro líder a ver si las cosas iban mejor. Sobre todo después de 4 elecciones fallidas. Claro, pero cuando uno no tiene estima personal, autoestima, que se llama, pues ¿por qué va a estimar a los demás? Si él no se estima así, ¿por qué me va a estimar a mí? Y entonces, efectivamente, ese discurso cabe porque le importamos nada al señor Rubalcaba, el resto de los españoles. Solo le importa mantenerse en ese puesto. En su propia supervivencia. En ese puesto del sillón de la oposición, porque es el del líder de la oposición. Y punto, lo demás no le importa nada. No sé, viendo que están encantados con el resultado del PSC Claro. el pasado Porque era domingo, mejor que porque las encuestas. pensaban que iban a quedarse Están por felices. debajo de los 20, 17, 18 y bueno, con 20 consideran que han salvado los muebles. Madre Ahora mía. salva los muebles porque no ha salido lo de Sabadell, corrupción pura y dura de 3% y de hasta comisiones. después de las elecciones. Hasta después. Si Sí, hubiera sí. salido antes, a lo mejor las encuestas hasta se quedaban cortas. Bueno, nos han tirado, porque es tirado encima a la cara, unas cuantas previsiones en las últimas horas. Por ejemplo, la de la OCDE, que dice que vamos a tener un paro del 27, que la salida de la crisis para 2014, que el año que viene vamos a decrecer un 1 y bastante. Funcas, que también mejora un poquito para este año, pero empeora su previsión de 2013. Y el Banco de España, que prevé que para este trimestre último del año las cosas no sean tan buenas como lo han sido en los dos, o bueno, que no sean tan menos malas como lo han sido en los dos anteriores. Vamos a escuchar cómo Rajoy contestaba a ese informe de la OCDE y ahora escuchamos a nuestros analistas. Yo intento ser realista. Creo que a la hora de afrontar la crisis económica hay que situarse en la realidad, decirle a la gente la verdad. Sabemos que esto no va a ser fácil, que cuesta superarlo, pero también sabemos que vamos a salir. En el año 2014 habrá en España crecimiento económico. Por tanto, esas previsiones están ahí y, como es natural, hay que respetarlas, pero lo que el Gobierno va a hacer es trabajar para superar las previsiones. Por contraponer algo positivo, aparte de lo que pueda decir el presidente del Gobierno, que puede ser parte interesada, están las declaraciones del presidente del BBVA, que han dicho, ayer mismo, que el futuro de la economía española es bastante mejor, e incluso el presente, de lo que dice la prensa. Luego creo que alguien ha dicho que quiso decir que la prensa extranjera o no sé qué tal, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno. Digo, por dar algo, pues ya está. Ya sabéis que yo siempre abro una ventana cuando cierran todas las puertas. Sí, pero vamos, tampoco fue muy afortunado ayer, ¿no? Lo de presidente Turquía. del BBVA, efectivamente. A ver, pronósticos son negativos. Yo creo que el Gobierno está lanzando mensajes de moderado optimismo, porque lo ha decidido así por estrategia de comunicación. Y yo creo que la primera que se tuvo que tragar el sapo de decir, después de un dato de desempleo demoledor, que ya empezábamos a salir del atolladero, fue la ministra Báñez, y le cayó la que le cayó. Y están en eso de transmitir un poquito más de confianza, a ver si después del realismo pues el consumo se reactiva un poquitín, si la inversión extranjera, pero es estrategia de comunicación. Yo creo que todavía sobre el papel
y no es todavía en el presente, sino en 2013, no vamos a ver nada de recuperación, porque lo dicen todos los organismos internacionales. Lo de la OCDE es demoledor, porque es que pronostica una caída de la economía española del 1,4% en 2013, que es exactamente lo que va a crecer la economía de la región. Bueno, habría que hacer un conjunto. análisis de cuántas veces ha acertado la OCDE. Esa es otra. Yo iba a decir que lo demoledor es la OCDE. Bueno. Primero, pero también la Comisión Europea, los que pronósticos la que conocimos OCDE hace unos días eran todavía peores, la OCDE casi que los de la OCDE. No dice otra cosa que lo que dice la Comisión Europea, realmente. Yo creo que no tiene otra fuente de inspiración, ¿no? A mí lo que me choca es, estamos a un mes de fin de año. No haga nuevas previsiones, o sea, denos ya los datos ciertos, espérese un mes y da usted el dato cierto, porque es que esto es aquello que se define de los economistas. El economista es el que con cierta dificultad prevé el pasado, ¿no? Entonces, estamos ahí. Estamos a un mes de fin de año y estamos corrigiendo previsiones. Bueno, y el enero corregirá las previsiones de diciembre y llegará un momento que coincidirá con... Lo más doloroso es el paro al final, ¿no? Porque la Comisión Europea nos daba el 26,6%, que ya pone los pelos de punta, pero la OCDE el 26,9%, el 27 redondeando, 27, ¿no? sí. No, bueno, aquí yo no me salgo acierte, sí. del guión. La esperanza no es porque sí, o sea, también hay alguna cosa detrás. Y a mí lo que me cuentan es que las previsiones del gobierno para el año que viene, que son las más optimistas de todas, están hechas en función de que efectivamente el gobierno acabe pidiendo esa línea de crédito vulgarmente llamado rescate y que con esa previsión se han hecho las cuentas. Y entonces, ¿por qué? Porque pidiendo ese dinero se activa la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, con lo cual la prima de riesgo baja, con lo cual nos aligeran los tipos de interés, en fin, que está todo ese presupuesto, no está así porque cogieron los dados y dijeron medio punto, sino que está hecho en función de recibir dinero de Europa. Sí, este es el no, y efectivamente. Por otro lado... Porque no van a estar unos locos, ¿no? No, que en contra de todo. Estoy convencido que alguna razón tienen que tener, pero lo primero que hay que hacer es reducir el déficit. Y eso pasa... Para crecer, solo creceremos cuando hayamos estabilizado la economía, y eso está de sobra demostrado. Bueno, ahora, pues una de las grandes dificultades, aunque luego me han explicado a mí algunos economistas que no va a déficit, es el asunto de la revalorización de las pensiones. Escuchen a Tomás Burgos, que ya van limando un poquito más por dónde vienen los tiros. Creemos que en estos momentos, como todos los meses de diciembre, nos enfrentamos a una situación económica complicada y el sistema está más que sobrado de mecanismos para garantizar el cobro puntual de esas pensiones. Si tiene que ser mediante el fondo de reserva, no hay ningún problema, está para eso. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, el otro día era que sí que hay un problema y es que si me invento un IPC, que si no me lo invento, Sí, que si al final es bajando. el fondo Es de fantástico. reserva. No, pero lo cuenta de una manera muy optimista, como que no hay ningún problema. El fondo de reserva ahora mismo son 66.000 millones de euros. Dinero, desde luego, hay. Se recurrió en septiembre, 3.000 milloncitos, efectivamente. Y ahora otros 3.000. Y ahora, claro, pero vamos a ver, el problema es que el déficit de la Seguridad Social previsto para el conjunto del año son 10.500 millones de euros y que el dinero que sacas de ahí no lo repones así como así, ¿no? Porque en el fondo no Ministerio se nutre se empeñan del en aire. decir que no va a déficit. Yo no sé a dónde va. Bueno, pues Pero a si déficit incrementa no. gasto y no incrementa ingreso, es evidente que a mí no me sale otra cuenta. Ya, pero ¿tiene que ver que haya hecho ese fondo una emisión de deuda hace poco? ¿O haya comprado deuda del Estado o algo así? Entonces ya ha consolidado el déficit. Es que lo ha hecho el otro día, la semana pasada. Es que entonces el déficit se transforma en deuda. Es decir, la deuda siempre tiene como origen un déficit. Sí, sí. Nadie se endeuda porque le sobre dinero. Emana del déficit, claro. Entonces, puede que haya... Pero aparte, si es algún artilugio de contabilidad pública, que no nos lo cuenten, por favor. Que no nos lo cuenten, porque No, es pero, que eso, entonces... pero que no es tan fácil como decir que eso, que el fondo de reserva, que no hay ningún problema, Es que eso. porque se nutre del excedente de las pensiones contributivas
Y claro, y Ya, esto pero da para lo que da. Se trata de cumplir este año como sea, y si ahora hay que sacar 3.000 o 3.500 millones, desde luego no cumplen Bueno, pues con que, Europa. que digan como sea. Es que es eso, o sea, yo tengo que cuadrar la cuenta y lo voy a sacar de donde pueda, y luego ya el año que viene Dios dirá, será Pues otro que lo año. explique así, Yo que lo explique estoy- así porque Lo es mucho más honrado y más honesto Claro, explicarlo. Yo estoy de Llega. acuerdo en que explique diciendo el fondo de reserva está precisamente para situaciones como esta, por ejemplo. Ahora, el que no hay ningún problema, ¿no? Hay un Hay un problema le ha quedado de demasiado- adelgazamiento ya, del fondo de demasiado reserva. naif. Pues hay un problema porque además hay que cambiar la ley. Pero bueno, lo dejamos aquí, ¿qué tiempo habrá? Todavía nos queda para el IPC adelantado, es el viernes, me parece, o sea que ya lo sabremos enseguida qué van a hacer. Gracias, Susana, y gracias, placer. profesor. Gracias, Carmen. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos un miércoles más. Les espero el próximo miércoles aquí en Libertad Digital Televisión.